de verdad que para mí es un gozo, un honor estar aquí. Como les decía, mi nombre es Juan, yo vengo de la Iglesia Bautista Internacional, que es una iglesia que literalmente ama esta congregación. O sea, yo estuve preguntándole a varios de nuestros pastores sobre cómo era la congregación y lo que me dijeron, mi hermano, ahí da gozo predicar. Porque ahí tú escuchas el amén, tú escuchas el gloria a Dios y de verdad que realmente para mí me anima muchísimo. Así que estoy muy emocionado realmente de estar aquí. Y yo quisiera agradecer particularmente al equipo de hermanos que han estado dándome seguimiento, al hermano Ramón López, al pastor Pascual y bueno, a Guillermo también que está por ahí, que es un hermano que nos ha asistido allá en la iglesia también. Entonces, mis hermanos, para iniciar o antes de iniciar, yo quisiera recordar un acontecimiento que sucedió el miércoles pasado aquí en el Gran Santo Domingo particularmente. Y es que sabemos que hubo muchas inundaciones. Entonces yo quisiera, si alguno de ustedes fue afectado por esta inundación, que pueda ponerse de pie y que nosotros podamos entonces como congregación orar por ustedes. Si esta congregación nadie sufrió algún tipo de daño, pues quisiera que oremos por agradecimiento a Dios. Como yo le decía al equipo de nuestra iglesia, de que este es un tiempo donde tenemos que orar por agradecimiento por los que no fueron afectados, rogar por los que fueron afectados, pero meditar en la providencia de nuestro Dios. Así que permítame orar y iniciamos. Señor Dios, Padre, gracias por este tiempo donde meditamos en tu providencia, meditamos en tu bondad, Señor, meditamos en todas las grandes cosas que tú has hecho. Y oh bendito Padre, tú eres Dios, tú eres soberano y nosotros confiamos en que tú tienes control de todas las cosas. Así que, oh Señor, sé esta tarde con nosotros, Señor, de manera que podamos glorificar tu nombre, de manera que tu palabra pueda encontrar asilo en los corazones de los que escuchen. Y, oh Padre, no permitas que de los labios del predicador, Señor, salga palabra alguna que no sea conforme a tu escritura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, definitivamente que, vuelvo y les digo, para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes. Y particularmente yo quisiera iniciar con algo que ha plagado nuestros días, que es el movimiento relativista. Todo es relativo, escuchamos siempre, de que las cosas no tienen un valor realmente en donde realmente son, sino que cada una de las cosas tiene el valor que la gente le da. Y particularmente nosotros vemos que a veces creemos que la cosa es difícil cuantificar, o sea, tú determinar cuál es el valor de una cosa en particular. Nosotros constantemente veo una silla y yo digo, bueno, esa silla vale 100 pesos, pero otros dicen, no, vale 50. Y vemos que constantemente la relatividad de nuestros días ha sido muy constante. Ya las cosas no tienen valor, ya las cosas son abstractas, ya las cosas definitivamente, si yo veo algo, yo no puedo decir, bueno, eso tiene un valor de tanto. Pero hay una historia en particular que a mí me llama mucho la atención y yo quisiera iniciar precisamente el pasaje de hoy o el texto de hoy con esta historia. Esta es una historia de la pintura más cara del mundo. Es la pintura Salvator Mundi. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Y particularmente esta pintura la hizo Leonardo da Vinci. Y cuando Leonardo da Vinci hizo esta pintura, esta se perdió por muchos años. Y en 2004 hubo alguien que la compró por $1,175. Eso fue en 2004. Pero algo en particular era porque no se creía en su autenticidad. No se creía de que realmente esto era una copia auténtica. Se creía que era una copia que alguien había hecho y que esta persona simplemente lo que hizo fue falsificar esta pintura. Pero en 2017, esa pintura que se compró por $1,175, hubo un experto en pintura que la analizó, la miró y ellos observaron con detenimiento esa pintura. Y cuando la sometieron a un escrutinio se dieron cuenta de algo en particular. Y es que esa pintura no era una falsificación, era un original. Una de las 20 pinturas que Leonardo da Vinci había pintado en su vida. Y la pintura pasó de costar $1,175 a una subasta en la ciudad de Nueva York. Y se vendió por nada más ni nada menos que $450.3 millones. Por el simple hecho de darse cuenta de que era auténtico, de que era real y de que el experto decía, esto realmente tiene un gran valor. Y yo de esta historia destaco 3 cosas en particular. 1, hay que tener ojos para identificar cuando algo realmente tiene un valor
y cuando eso que está frente a nosotros vale lo que realmente dice que vale. 2, hay que compararlo con otros asuntos. Compáralo y examínalo. Mira el valor de otras cosas y mira el valor de eso. Y ahí tú te vas a dar cuenta de si realmente lo vale. Y 3, si tú te das cuenta de que tiene valor, pero cuando tú lo comparas te das cuenta que es más valioso que todo lo demás, pues haz la transacción, cómpralo. Y mis amados, eso no es ajeno a la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo precisamente trató de comunicar a sus seguidores la importancia de entender precisamente el valor que tiene el reino de los cielos. Y cada una de estas cosas que Él hizo, de estos valores, Él trató de expresarlo a través de parábolas. Y todo el capítulo 13 del Evangelio de Mateo está destinado exclusivamente a parábolas que hablan sobre el reino de los cielos. Solamente para eso. Y particularmente el Señor desarrolla todo este Evangelio con algo en particular, y es la ética del reino de los cielos y su gran e inmenso valor. ¿Cuál es la razón por la que Jesús precisamente en el capítulo 13 de Mateo habla mucho sobre el reino de los cielos? Bueno, lo que pasa es que en ese momento quienes le seguían, tanto sus discípulos como los seguidores en general, no entendían cuál era el valor que tenía el reino de los cielos. Y yo quiero darles unas cuantas razones antes de iniciar con el texto de hoy, que hacen que sea pertinente entender precisamente por qué tanta la insistencia de Jesús en que sepamos cuál es el reino de los cielos. En primer lugar, Cristo vino a inaugurar ese reino, porque era un reino que estaba oculto, era un reino que estaba invisible, pero en Cristo Jesús se vino a inaugurar. Y gloria a Dios por eso, porque era pertinente de que Él revelara qué era lo que Él venía a inaugurar. Y por eso nosotros leemos en Lucas 17, versículos del 20 al 21 lo siguiente. Cuando los fariseos le habían preguntado ¿cuándo había de venir el reino de los cielos?, les respondió y le dijo: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cristo aquí está diciendo, el reino de Dios tú lo estás viendo en este momento. Él anuncia que ya ese reino se acercó. Y por eso también Él habla en Marcos 1, del 14 al 15, Él dice lo siguiente: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero hay algo que el reino de Dios también tenía y que venía aquí como una gran esperanza para nosotros. Y es que ese reino no era como el Palacio Nacional nuestro, que solamente se puede entrar con cita. Ese reino iba a ser abierto para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Y por eso nosotros vemos que precisamente Daniel 7:14, muchos años antes de que Cristo viniese a la tierra, miren lo que dice Daniel: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que la gente de toda raza, nación y lengua lo obedeciera. Su gobierno es eterno, nunca terminará, su reino jamás será destruido. O sea que Dios aquí nos revela de que su reino es para toda lengua, raza y nación. Y gloria a Dios que el reino no se reservó solamente para los judíos, porque hoy aquí estamos adorando precisamente el reino de los cielos que es en Cristo Jesús. Pero había algo, y es que quienes le seguían ni siquiera sabían quién era el que iba a venir. ¿Quién es este Jesús que está hablando del reino de los cielos? Y número uno, Él es el reino de los cielos, como le leí en Lucas 17. Pero Él también es nuestra entrada al reino de los cielos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mis hermanos, no todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos van al Padre. Él es el camino. Amén. Él es el camino. La única verdad, la única honra. Él es el camino. Pero no solamente es el camino. Él es el Hijo de Dios. Y cuando Caifás le estaba interrogando, un gran, en ese momento era el gobernador de ese momento, el sumo sacerdote, él le pregunta si realmente era el Hijo de Dios. Y Jesús, en todas las preguntas que le hicieron, él siempre se quedaba callado, pero hubo una que él contestó. Cuando le preguntan, ¿ciertamente eres tú el Hijo del Dios viviente? Mira lo que dice Mateo 26, del 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No le creían a Jesús. No le creían cuando él decía, yo soy el que había de venir. Yo soy el que Juan estaba profetizando, el que Juan estaba hablando. Yo soy. Y en su bautismo no solamente Jesús fue quien dio testimonio de sí mismo, sino que el mismo Padre habló sobre él. Miren lo que dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, ellos no entendían cuál era el valor de Jesucristo. Ellos no entendían cuál era el costo de verdaderamente seguirle. Ellos no entendían que el reino de los cielos tenía una única llave y se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan bien señalaba que la luz había llegado, pero que muchos preferían precisamente las tinieblas. Eso lo vemos en Juan 3:19, donde Juan escribe, el juicio se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Cristo nos ha hablado, mis hermanos, sobre esa luz que había de venir. Y Juan precisamente, en primera de Juan, él habla más adelante, de que el que vive en tinieblas no es digno de vivir sobre la luz. Y nos preguntamos, mis hermanos, ¿vivo yo en tinieblas o vivo yo en luz? ¿Vivo yo reflejando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, su gracia? ¿O realmente yo estoy cómodo en la oscuridad? Estoy cómodo en la vida de pecado. Si tu camino fuese analizado hoy, fuese el camino de los justos, como habla el Salmo 1, o fuese el camino de los pecadores. Y mis amados, la cúspide más alta de esos líderes religiosos no creían tampoco en Jesús. Por eso cuando Jesús anima al paralítico a levantarse, en Mateo 9, del 1 al 3, él dice que Jesús pasó a la barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este es un blasfema. ¿Y recuerdan cómo termina esa historia? Él le dice, yo quiero demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Y lo importante de esta historia, mis hermanos, es que Cristo identificó cuál era la necesidad principal de ese hombre. No era caminar, no era correr, no era tener autonomía, era que sus pecados fuesen perdonados. Y esa es tu necesidad principal, mi hermano. Y si estás en Cristo, tu necesidad principal es darle gloria en todo lo que tú hagas. Y es que la misma sociedad tampoco entendía cuál era el valor de Cristo. La misma sociedad no entendía cuál era el costo que tenía tú entrar al reino de los cielos. Y la sociedad prefería mejor huir antes que acompañar a Jesús vendiendo todo lo que tiene. Y hay una historia muy particular que es la historia del joven rico, que está en Mateo 9, del 18 al 21. Miren lo que dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, le seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo creo, mis hermanos, que nosotros constantemente por no seguir a Cristo nos enredamos en los negocios de la vida. Nos enredamos en los afanes de la vida. ¿Y recuerdan esa semilla que cayó en terreno pedregoso? Se ahogó y se ahogó por los afanes de la vida. Y a veces nosotros literalmente, mis amados, vemos como un gran valor los afanes de la vida por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el que camina con Él no se enreda en esos negocios. Precisamente eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mateo 10, del 36 al 38. Es una promesa de Jesús diciéndonos que aquel que deje casa, ama o padre, madre más que a mí, que lo ame más que a ellos, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y nos damos cuenta de esto, de todo lo que le acabo de decir, dos cosas en particular. Uno, muchos tenían una fe que era circunstancial, que era parcial, pero no era una fe total. Una fe que demanda realmente todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Porque estas personas estaban dispuestas a hacer cosas por Dios. Pero si esas cosas que Dios les exigía que hicieran costaba, ellos decían no, el sacrificio no vale la pena. Pero en segundo lugar, ellos no entendían la tragedia inmensa que tenía tú no reconocer el supremo e inmenso valor de Cristo Jesús. Y por eso yo quisiera leer una de las 10 parábolas que se esboza en Mateo 13. Entonces, este es el texto de hoy, Mateo 13, versículos del 45 al 46. Miren lo que dice este versículo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 2 versículos, mis hermanos. 2 versículos. Y yo el tema precisamente que quiero tratar es el tesoro que hace que todo lo demás pierda valor. Cristo, la perla de gran precio. Yo quiero que de todo el mensaje tú te lleves solamente lo siguiente. Identifica o recuérdate el valor de Cristo. Desecha todo lo que se trate de hacerle competencia y entrega tu alma completamente a Él y solo a Él. Solo a Él. Identifica su gran valor, compáralo con lo demás y entrégate completamente a Él y solo a Él. Y en esta historia hay 3 elementos en particular: el mercader, la perla y los bienes. Los mercaderes en la época de Jesús eran grandes funcionarios que tenían expertise, eran expertos en darse cuenta cuando algo era de mucho valor. Y particularmente los mercaderes eran perlas, porque las perlas era similar al diamante del día de hoy, a un diamante rojo, que es el diamante más valioso que hay en la actualidad. Eso eran las perlas en ese momento. O sea que los mercaderes constantemente buscaban perlas, pero no una perla cualquiera, una que sea auténtica, una perla que realmente demuestre que tiene un valor intrínseco en sí mismo. Pero también habían bienes. El mercader tenía bienes, tenía diversos bienes. Bienes que había literalmente acumulado, que iba a comprar para poder hacer transacciones, que hacía una especie de trueque, a veces vendía también. Pero el mercader particularmente veía estos bienes que tenía y hacía transacciones. Pero si él veía una perla, él decía, no, esta perla vale mucho más que cualquier bien que yo tenga en mi mochila. Así que esta historia se condensa en varios aspectos. 1, un mercader busca e identifica una perla. 2, lo compara con sus otros bienes y se da cuenta de que esta es infinitamente superior. Y 3, vende todo y la compra. Así que lo primero que yo quiero abordar es identifica el supremo valor de Cristo. Yo quisiera que regresemos a esa pintura de Salvator Mundi. Fíjate que en 2004 nadie sabía cuál era su valor real. Nadie. Hasta que personas expertas, con habilidades y capacidades suficientes, pudieron ver aquello que no todo el mundo podía ver. Y era porque sus ojos se habían entrenado para esto. Era porque sus ojos habían sido abiertos. Era porque sus ojos se dieron cuenta de que realmente aquí había algo que tenía un valor. Y mis amados, esto mismo sucede con Cristo. El primer paso para tú identificar el gran valor de Jesús es tú darte cuenta de la podredumbre de tu pecado. Es tú darte cuenta de que realmente no hay valor en ti, no hay valor en mí, fuera de Cristo Jesús. No lo hay. Y cuando tú miras internamente, tú dices, wow, cuánto pecado yo veo aquí, cuánto orgullo, cuánta falsa humildad e hipocresía. Pero yo veo a este gran hombre perfecto. Yo digo, wow. Aquí definitivamente hay mucho valor. Yo veo mis ropas negras y yo veo sus ropas blancas. Donde un día, mis hermanos, esa ropa nos la van a poner a nosotros. Entonces lo primero que hay que hacer, mis amados, es identificar
el gran valor de Cristo. Y miren lo que Pablo le escribe precisamente a los Corintios cuando habla de la incapacidad del hombre de darse cuenta de el gran valor que tiene Jesús sin el Espíritu. Él dice en 1 Corintios 2, del 14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mi amado, sin Cristo Jesús, sin su gloriosa misericordia y su Santo Espíritu, somos incapaces de darnos cuenta de que Él realmente tiene un gran y supremo valor. Y al hombre común, cuando le dicen que tiene que entregar todo por Cristo, dice, no, eso es una locura, como decía Pablo a los Corintios, eso es una locura. Eso definitivamente yo no lo voy a hacer. Pero el hombre que realmente cree en Jesús, que se da cuenta del gran valor que tiene, esto, aunque cuesta, lo hace con gozo. Por tanto, mis amados, es necesario equiparse de su Santo Espíritu. ¿Y cuál es el valor de Cristo? Rápidamente. 1, Él es Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y solamente por ser Dios, como dice Apocalipsis 9:11, Él es digno de toda adoración, de toda gloria, honra y honor. Solamente por ser Dios. Ahí está su gran valor. Segundo, Él no solamente se quedó en ser Dios. Él vino a poner fin al dominio del pecado aquí en la tierra. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él vino finalmente a poner fin al dominio del pecado. O sea, que Él es Dios y ya por eso Él tiene un valor intrínseco en sí mismo. Pero no solamente es Dios. Él no se queda solamente egoístamente en su gracia y que solamente Él lo disfrute, sino que Él va y tiene gran poder para destrozar el dominio del pecado. Pero no solamente eso, no se queda ahí. Él también es el Cordero que vino a pagar por tu pecado y por el mío. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Es un Dios que tiene tanto valor de que no solamente es Dios, no solamente quita el dominio del pecado en la tierra, sino que también es un Dios que vino a sacrificarse por ti. Pero no se queda ahí, mis amados, no se queda ahí. Ya con esto es suficiente. Los judíos tienen una tradición que se llama el Dayenú. ¿Alguien ha escuchado del Dayenú? El Dayenú es como un cántico que hacen los judíos, donde ellos dicen lo siguiente, por ejemplo, el Señor me dio vida y ya con eso es suficiente. El Señor me dio vida, pero también me alimentó, ya con eso es suficiente. Y así ellos van haciendo varias cosas que el Señor ha ido haciendo en sus vidas y ellos dicen, con eso es suficiente. Mis amados, con el simple hecho de que Él sea Dios, es suficiente. Pero Él no se quedó ahí. Él es Dios, vino a quitar el dominio del pecado, vino a morir por ti, pero también vino a santificarte. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él vino a darte a ti una vida llena de gozo, una vida parecida a Cristo. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, te voy a hacer una ilustración. Miguel Ángel, que fue un gran escultor, pintor de la época barroca, él hizo una gran figura, una estatua, que era la estatua de David, que es como si fuese su magnus opus de Miguel Ángel. Y a él le preguntaron, pero ven acá, ¿cómo tú de un yeso, tú hiciste a un gran hombre? Incluso Miguel Ángel, esa estatua, le invito a que la busque más adelante. Esa estatua es tan precisa que hasta las venas de David él pudo hacer. A esa precisión, en esa época no había ni siquiera tecnología. Y en ese momento, él responde, bueno, sencillo, yo miré el bloque y yo empecé a quitar todo lo que no se parecía a David. Mi hermano, tú eres el bloque del Señor. Y Él de tu vida va a quitar todo lo que no se parezca a Jesús. Amén. Todo lo que no se parezca a Jesús. Y eso duele. Eso duele, mi amado, eso duele.
Pero para que el lápiz escriba mejor, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle punta. Y mi amado, a ti y a mí nos van a sacar mucha punta para que podamos escribir mejor, para que podamos vivir una vida de santidad, para que podamos vivir una vida de gozo. Pero no se queda ahí tampoco. Él no solamente es Dios, no solamente Él vino a quitar el dominio del pecado, no solamente vino a sacrificar su vida por ti, y no solamente vino a santificarte. Él vino a algo más, a una última cosa. Él vino para darte el único tesoro que la humanidad no puede dar, y es la vida eterna, mis amados. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya tú entiendes el valor de Cristo Jesús, de que Él se hizo culpable sin serlo para que hoy tú, en tu inocencia o en tu culpabilidad, tú goces de su inocencia. Él se hizo culpable para que hoy cuando Dios te vea diga, inocente, pero por la sangre de Cristo. Hubo una vez que yo estaba en una noche de adoración y la persona que estaba adorando, dirigiendo la adoración ese día, él dijo lo siguiente, y se lo comparto a ustedes. Es increíble cómo dentro de las tantas cosas que Dios puede ver de ti, tantas cosas, pecado, hipocresía, engaños, adulterios, lascivia, lujuria, mentiras, de todas esas cosas, si tú estás en Jesús, lo que Él voluntariamente decide ver en ti no es eso, es a su Hijo. Y eso es un gozo, que de las tantas cosas que Él puede decir de mí, Él dice, ese fue por quien mi Hijo murió en la cruz. Y tiene un gran valor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darte vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él vino para que hoy tú, que estabas muerto, que si te tocaban tú no tenías estímulo, que si te decían cree en Jesús, eso a ti no te estimulaba nada. Él vino para que hoy tú te levantes. Y mi amado, si tú hoy estás en Jesús, créeme que ya la resurrección empezó en ti. Porque tú pasaste de muerte a vida. De muerte a vida. Isaías 53, del 4 al 6, profetizó precisamente esto que le estoy hablando. Miren lo que él dice del gran Señor Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mi amado, si tú no lo has entendido, te lo voy a decir lo más llano posible. Él es la perla de gran precio. Él es la perla de gran precio. Y si tú no lo has entendido, todavía tus ojos están muy vendados. Así que ora a nuestro Dios para que te devuelva el asombro de tu salvación. Y si tú todavía no has creído en Jesús, pues que te dé salvación. Óralo, ven con un corazón contrito y humillado. Y pídele a Dios que examine tu corazón, que te permite ver esos caminos que llevan a la vida eterna. Que te devuelva el asombro, el gozo y el amor por su salvación. Así que mi hermano, ya yo te hablé de ese gran valor que tiene Jesús. Ese gran valor, yo te acabo de equipar con las mismas herramientas que tiene el mercader. Ya tú tienes la capacidad de darte cuenta de su gran e inmenso valor. Pero no se queda ahí. Ahora compara ese valor con todo lo demás. Nosotros hemos conocido solamente una pizca. Esto que yo le acabo de decir es solamente una pizca del inmenso valor que nosotros vamos a ver cuando finalmente estemos en gloria, con la misma naturaleza de Dios. Pero es importante reconocer algo en particular, y es que no hay un solo bien en este mundo que se pueda equiparar al inmenso valor de Jesús. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo te digo esto porque si tú quieres literalmente vender todo lo que tú tienes con el fin de agradar a Dios, mi hermano, la salvación no es por obras. Tú puedes vender todo lo que tú tienes, pero si en tu corazón no habita Jesús, pues lamentablemente
no hay una transacción ahí que hacer. No lo hay. Pero hay otra verdad que confluye con esto. Que aunque ciertamente porque más tú vendas todo lo que tú tienes, o que tú sacrifiques cosas que tú eres o que tú tienes, hay una verdad en particular, y es que Cristo dice de que debemos de entregarle todo y todo y todo a Él. Y hay una historia en particular del apóstol Pablo, que él fue un hombre que tuvo grandes títulos, él fue un hombre que hizo grandes cosas, y él era quien constantemente decía, yo no tengo nada de qué jactarme, yo renuncio a todo esto, a fin de yo agradar a mi Señor. Y miren lo que dice Filipenses 3, del 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la ley, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En su muerte. El mercader no se quedó allí. El mercader vio a Jesús, vio el gran valor, vio la perla de gran valor y luego regresó a ver sus bienes, a compararlos y dijo, esta perla vale mucho más. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos muchas cosas por encima de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros ponemos estas cosas como un ídolo en nuestro corazón? Y es como, mis hermanos, imagina tu corazón e imagina un trono allí, donde está Dios. Cuando tú pones algo por encima de Él, es como si tú mismo fueses, tomas a Dios por la mano y lo bajas de ahí y tomas esa otra cosa y lo pones en tu corazón. Y mi hermano, ahí nosotros estamos traicionando a nuestro Dios. Pero hay algo que debemos entender. Y es que aunque te cueste hacer eso, aunque te cueste tú entregar tu vida, aunque te cueste tú dejar de hacer esto, dejar este trabajo, dejar esta práctica, aunque cueste, mi hermano, eso no se compara con la gloria que ha de venir. Miren lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tú sabes qué yo te estoy hablando aquí? De perspectiva eterna, de ojos por encima del sol, de una persona que tiene la mirada puesta en las cosas de Dios, que se da cuenta de que estas cosas son eternas, que valen mucho más, que lo que tú haces hoy aquí en la tierra tiene un impacto en la eternidad, tiene un impacto en la eternidad. Mateo 6:33, cuando Cristo precisamente habla de esto, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Cuando tú haces algo, tú te preguntas si esto glorifica a Dios. Cuando tú miras a alguien, ¿tú lo estás mirando de una manera llena de gracia? ¿O hay rencor en tu corazón? Cuando tú literalmente estás caminando en la calle y alguien hace algún tipo de imprudencia, ¿qué sale de tu boca? ¿Fuente de agua viva o un veneno mortal? Mis amados, hay una frase que está muy ahora en la palestra, y es que el problema no es el problema. El problema, ¿saben cuál es? Nuestra reacción al problema. Ese es el problema. Porque si tú guardas rencor, tú estás haciendo, el único que le hace daño el rencor es a ti. Es a ti. Decía una persona muy importante en nuestro país de que el rencor es un huésped ingrato, que se carcome el corazón del que le da hábitat. Y decía un gran predicador, Bodhi Bachman, que falleció en septiembre del año pasado,
que tú pensar mal del otro, que tú tener rencor por el otro, es como tú tomar un veneno, bebértelo y creer que el otro es el que se va a morir. Así es, mis hermanos. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque todavía tú no has entendido de que el que te está haciendo daño es imagen de Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Y cuando tú miras esa imagen en su justa dimensión, porque tú estás viendo a Dios en su justa dimensión, tú te das cuenta de ese gran valor. Y tú lo actúas, lo hablas con solemnidad. Ayer precisamente me tocó enseñar en el grupo de jóvenes de la iglesia. Y en un panel me hicieron la pregunta de por qué hay jóvenes que están en la iglesia, que están aquí en este momento, y están hablando constantemente, y hablan, y hablan, y hablan, y no prestan atención. Y yo me acuerdo que yo les dije, lo que pasa es que ellos todavía no han conocido a Dios. Si se dieran cuenta del gran valor que tiene lo que se está hablando aquí, se dieran cuenta de que están escuchando palabras, que está en territorio santo. Amén. Y literalmente no miraran las cosas así. Amén. Pero ¿y tú y yo, mi hermano? Nosotros miramos las cosas con solemnidad, las cosas de Dios. Nos reverenciamos ante Él. O somos como muchos cristianos que lamentablemente trivializan la palabra de Dios, relajan con la palabra de Dios. Esto es un momento de nosotros analizarnos y darnos cuenta de que estamos acumulando muchos tesoros aquí en la tierra. Muchos tesoros en la tierra y no en los cielos. Mateo 6, del 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Mira las cosas de aquí de la tierra y compáralas con el valor de Jesús. Y tú te vas a dar cuenta de que la comparación no es justa ni siquiera, porque Cristo está muy por encima de esas cosas. Así que, mi hermano, no mires a Jesús por el simple hecho de que, yo no veo a Jesús. Ya yo te acabo de decir el valor que Él tiene. Míralo con esa perspectiva, con la perspectiva de que Él es el gran tesoro. De que Él es el gran tesoro y de que por ese gran tesoro, mis hermanos, vale la pena hacer esa transacción. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo te voy a decir en términos prácticos esas cosas que no se ven que son eternas. Cuando tú ayudas a un hermano, pero también cuando tú ayudas al que está en la calle, al que no te conoce, o al que no ha visto a Dios, o no ha conocido a Dios. Cuando tú, mi amado, te equipas para toda buena obra, leyendo su palabra, no siguiendo el consejo de los impíos, que son como la paja que va y viene, dice el Salmo 1, sino literalmente deleitándote en Dios, contemplando. Porque, mi amado, lo que tú contemplas es lo que te transforma. Entonces, ¿qué tú estás contemplando? ¿A Dios o lamentablemente a las cosas temporales y terrenales de este mundo? Y hay un versículo que es uno de mis versículos favoritos, que es Efesios 4:17. Y me impactó considerablemente, porque miren lo que dice. Esto digo pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y la Reina Valera contemporánea, en la palabra gentil, dice, ya no anden como los que viven sin Dios. Eso significa que tú tienes que llorar diferente. Tú tienes que reír diferente. Tú tienes que caminar, que comer diferente. Tú tienes que hacer todo diferente. Y no vivir con la vanidad de tu mente. Con la vanidad de que las cosas de esta tierra son lo que te llenan de plenitud. Sino ser una persona agradecida. Una persona que realmente se da cuenta del supremo valor que tiene Jesús. Amén. Y cuando tú entiendes estas cosas, automáticamente, de manera muy gozosa, tu amor por Él va a crecer y tú vas entonces a dar esa transacción. Romanos 12:1 habla particularmente de esto, cuando dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu culto racional es
entregarte como sacrificio vivo a Dios. Ese es tu culto racional. Dios no es tu mayordomo, mi hermano. Desmontémonos de eso. Él no es tu mayordomo. Eres tú quien le sirves a Él. Amén. Y por gracia, Él vino para ser servido, dice su palabra. Por pura gracia. Así que, hermano, reenfoca tu vista al cielo. Ten perspectiva eterna. Mira a Jesús como más valioso. Y yo te voy a decir algo. Hubo alguien que una vez le preguntó a Paul Washer que por qué un hombre sufriendo un par de horas en la cruz es valioso. Es capaz de soportar el pecado de toda la humanidad y perdonar el pecado. Y miren lo que él dice. Lo que pasa es que tú puedes tomar cualquier montaña, planeta o cualquier forma de belleza, cualquier otra cosa puesta en la luz. Y si pones todo eso en una balanza y al otro lado Cristo, Él es mucho más valioso que todo eso. Mucho más valioso que todo eso. Mucho más valioso. Cristo es más valioso que tus hijos. Cristo es más valioso que tus padres. Cristo es más valioso que lo que tú tienes en el banco, lo que tú tienes debajo del colchón. Él es mucho más valioso que todo eso. Así que, mi amado, el día que Él te reclame una de estas cosas, recuerda algo. 1, Él lo vale más. Y 2, eso que tienes no es tuyo. Fue prestado por Él. Así que hay varios escenarios donde nosotros comparamos en términos prácticos y disminuimos el valor de Jesús. 1, cuando yo tomo una decisión sin consultar a Dios. Cuando yo veo esta situación que me está pasando y yo me pongo a mí por encima de Dios, porque para mi criterio, mi razonamiento y mi sabiduría está por encima de la de Dios. 2, cuando yo prefiero un momento efímero de placer en vez de complacer a Dios. Ahí tú estás poniendo las cosas por encima de Dios. 3, cuando yo no estoy dispuesto a aceptar la corrección justificada de mi hermano. Ahí tú estás también, mi hermano, viendo a Cristo muy por debajo de tu pecado que está siendo corregido. Cuando yo no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. O cuando mi esposa no ama al esposo en sometimiento a él. Cuando yo hago trampa para adquirir cosas que legítimamente no debería de adquirir. Que eso es un gran pecado que hay en nuestra sociedad actualmente. Nosotros literalmente lo que queremos es la cosa fácil. Si hay una fila, yo busco la forma de colarme en la fila. Si hay una situación que está sucediendo, bueno, yo busco la forma de sobrevenir esa situación. Si hay un tapón, yo busco la forma de yo estar adelante. Mi amado, cuando tú haces trampa para adquirir estas cosas, tú estás viendo tu paciencia, tu tiempo, muy por encima del deber que Dios te ha llamado a hacer. Cuando yo decido no ofrendar a la iglesia por amor al dinero, lamentablemente, mis amados, y eso es una realidad que desde el púlpito es bueno reconocerla, hay muchos hombres que se han parado aquí y que han malversado, han muy mal administrado el dinero de Dios. Pero yo te voy a decir algo, eso es responsabilidad de ese hombre frente a Dios y va a pagar por eso. Pero tú también, mi amado, tú tienes el deber de ofrendar en tu iglesia. De ofrendar en tu iglesia. Porque es lo que Dios te demanda. Pero con un corazón alegre. No con un corazón quejumbroso. Cuando yo no ayudo al hermano en necesidad para no salir de mi zona de comodidad, Cristo decía que el segundo mandamiento es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuánta gente hay allá afuera que necesitan una mano? Necesitan una mano amiga. Y por mi comodidad, o por amor al dinero, o simplemente por no querer salir, yo vendo lo que el Señor me dice que haga. Él dice, ustedes me vistieron cuando me vieron desnudo. Y le preguntan a los discípulos, pero ¿y cuándo hicimos esto, Señor? Cuando ustedes lo hicieron por los que están allá afuera. Cuando yo le doy a Dios las obras de mi día. Cuando yo le doy a Dios las obras de mi vida. Mi amado, cuando se termina tu día y ahí tú cansado, 10, 9 de la noche, es que tú decides hacer tu devocional, o que tú decides orarle a Dios, o que tú decides por primera vez en todo el día pensar en la voluntad de Dios en tu vida.
Y ahí viene Satanás y dice, este es el mejor momento, porque ya está cansado, ya tiene sueño, déjame darle que duerma. Y se te fue el día. Porque Dios, lamentablemente, tú lo estás viendo como que Él es solamente merecedor de lo que te sobra. Bueno, Señor, si me sobró 1 hora antes de dormirme, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y Él no te llama a tener un devocional. Él te llama a tener una vida de devoción a Él. Una vida de devoción. Cuando yo no oro a Dios, cuando vivo una vida a la ligera, desenfrenada y sin ocuparme de mi salvación, cuando yo me conformo con mi estado espiritual, cuando la tristeza, la queja, la desilusión y desesperanza son sentimientos constantes. Y yo me quiero detener ahí. Si tu vida, cualquier hombre como nosotros la mira, puede decir este hombre, esta mujer se caracteriza porque siente mucha tristeza, o porque siente mucha desesperanza, o porque siente mucha desilusión, o porque se queja muchísimo. ¿Eso pudiesen decir de ti? O pudiesen decir, este es un hombre que se goza en Dios, que en el momento de adversidad su primera reacción es adorarle a Él. Un hombre que busca agradar a Dios, un hombre que busca su santidad, un hombre que se ocupa de su salvación. Mis amados, es muy común nosotros ver personas en la calle que hacen injusticia, cometen injusticia en contra nuestra porque la cajera del supermercado está lenta o porque tal situación me desespera, y automáticamente lo que brota de nosotros es realmente lo que hay en nuestro corazón: queja, desesperanza, desilusión, enojo, soberbia. Y ayer precisamente le comentaba a un hermano que está pasando por una situación familiar donde la familia se ha dividido, y yo le dije a él: mi hermano, mi consejo para ti es que cuando Dios mire a ambos bandos, diga, del lado tuyo no faltó la gracia. Que del lado tuyo, hermano, no falte la gracia en los momentos de adversidad, en los momentos de dolor. Así que, mi hermano, estos son pequeños escenarios de cientos que se pueden mencionar, donde tú literalmente comparas el valor de Jesús y tú te das cuenta de que esa cosa está muy por encima de Él. Y son escenarios prácticos. Y hay muchos más donde nosotros podemos verlo. Entonces, ya identificas el valor, como el mercader vio la perla de gran precio, vio su gran valor, se fue, vendió todo lo que tenía, pero no se quedó ahí, la compró. Así que, mi hermano, compra, haz la transacción. Dios te llama a este tercer punto, a que ya finalmente, cuando hiciste el ejercicio de identificar y de comparar, tú te des cuenta, Él lo vale. Lo cantábamos, Él es digno, Él lo vale. Acumulemos tesoros donde la polilla y el óxido no corroen. Así que vive conforme al reino de Dios. Si yo digo que soy dominicano, bueno, ¿qué yo hago como dominicano? Yo hablo como dominicano, yo como las cosas del dominicano, yo tengo la idiosincrasia del dominicano. Pues si tú vives en el reino de Dios, ¿qué se supone que tú debes de hacer? Vivir, amar, comer, hacer todas las cosas como un verdadero habitante del reino de Dios. Busca su justicia. Él te dice lo primero, busca su justicia. Si tú tienes mucho tiempo lidiando con algún tipo de pecado, busca su justicia. Que Él sabe cómo sacarte de allí, pero busca su justicia. Búscala. Busca lo que Él dice de ti. Busca lo que Él quiere y espera de ti. Pero hay otra cosa. Rodéate de quienes reconozcan el valor de Jesús. Han escuchado múltiples veces ustedes de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú tienes ya conocimiento del supremo valor de Jesús, pues rodéate con otros que también lo vean así. Porque van a saber señalar tu pecado, van a saber reprenderte en amor, van a estimularte al crecimiento. Pero mi amado, no pierdas tiempo con aquel que no te estimula a crecer en santidad, a vivir en santidad, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso va muy de la mano con el cuarto punto. Congrégate. Si tú estás aquí después de mucho tiempo de dejar venir a esta iglesia, mi amado, hoy es el tiempo de que tú digas, ya, no vuelvo a faltar.
no vuelva a faltar. Yo creo que a veces se nos olvida que congregarnos es un mandamiento. Se nos olvida que eso no es una opción. Porque, mis amados, el cristiano no vive como un lobo solitario. Y yo les pregunto, ¿qué fue lo único malo que Dios vio en el Edén cuando creó todas las cosas? Que Adán estaba solo. Tú, mi hermano, si crees que viviendo solo tú vas a lograr grandes cosas en santificación, pues déjame decirte que tú te estás engañando a ti mismo. Pero busca también a nuestro Señor como un novio enamorado por su novia. Nosotros vemos siempre de que ese romanticismo, esa pasión de yo quiero juntarme con tal persona, yo quiero llamarla, yo quiero textearle. Si nosotros con esa misma pasión buscáramos al Señor, nuestra vida sería grandemente transformada. Grandemente transformada. Reordena tus prioridades. Reordena tus prioridades. Piensa qué Dios quiere de mí en este momento. Incluye a Dios en la conversación. No vivas una vida basada en tu propio criterio. No vivas una vida creyendo de que no, yo ahora organizo esto y cuando yo termine esto entonces, yo ahí es que voy a adorar a Dios. Acuérdense del jornalero que acumuló muchos bienes, construyó sus almacenes. Porque dijo, ok, ya, yo hice todo lo que tenía que hacer, ahora sí. Yo voy a acumular y voy a vivir ya mi vida como me dé la gana. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Necio, necio, tu vida hoy va a ser reclamada. ¿Y quién se beneficiará de esos bienes que tú tienes? Si Dios no está en el número 1 de tus prioridades, todo lo demás no tiene raíz. Todo lo demás es un ídolo. Es un ídolo. Toma decisiones que aunque cuesten, honran a Dios. Aunque cuesten, honran a Dios. Reconoce que tu identidad depende de Él. Tu identidad depende de Él. No de tus bienes, no de las cosas que tú haces, no de las cosas que los otros dicen que tú eres. No, tu identidad depende de Él. Y si tú te pierdes, mi hermano, si tú has hecho estas prácticas de pecado donde tú pones las cosas por encima de Dios, recuerda tu identidad. Hijo de Dios. ¿Hijo de qué? De Dios. No hijo de la reputación, de la imagen, del que dirán, no. Hijo, pertenencia de Dios. Y finalmente, entrégate completa y absolutamente a Él. Yo les decía, mis amados, que Dios no demanda de ti una fe parcial o una fe circunstancial, sino una fe total. Total. ¿Por qué? Porque Dios vomita a los tibios. Dios vomita a los tibios. ¿Estás tú dispuesto a dar toda tu vida y seguirle? ¿O tú sigues conformándote con un cristianismo pasivo e hipócrita? Mi amado, haz la transacción. Mira esa gran perla de gran precio. Esa perla ni siquiera es digna de que tú la compares con lo demás. Y haz la transacción, porque hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mi amado, si tú hoy es primera vez que tú escuchas el Evangelio o tú lo has escuchado anteriormente y todavía no has aceptado al Señor, déjame decirte que hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando adquieras cierto estatus, no cuando vivas una vida placentera y al final de tus días es que vas a convertirte. Mi amado, algo que los puritanos siempre decían era que el día que Dios reclame tu alma, Él no te va a pedir permiso. Él no te va a pedir permiso. Así que hoy, mi amado, es el día de que tú reconozcas en arrepentimiento de que Él murió por ti y por mí, a fin de que tú puedas ser llamado hijo de Dios, sometido a santificación y luego a una glorificación eterna en la vida eterna. Y yo quiero hoy
decirle algo a ustedes. Y es que para los cristianos que estamos acá, que todavía no hemos entendido estas cosas, déjame comentarte algo. Cristo Jesús no fue a la cruz por 30 monedas de plata. Judas no fue el que traicionó a Jesús. ¿Tú sabes quiénes fueron que traicionamos a Jesús? Fuimos tú y yo, mi hermano. Fuimos tú y yo. Hay una canción que recientemente escuchaba, que miren lo que dice. Sí, tal vez soy como Judas. Tal vez soy yo ese ladrón. Tal vez soy yo ese pecador que te puso en ese árbol. Por 30 piezas de plata, Él no es peor que yo, porque Él te traicionó por dinero, pero yo lo hice gratuitamente. Mi amado, tú y yo, por cosas banales, gratuitamente, por placer, por mentira, por no tener alguna reputación a la cual llevar, hemos traicionado a Jesús. Él no fue a la cruz por Judas. Él fue a la cruz porque los culpables fuimos tú y yo. Y todo esto, mi amado, es porque tú y yo no hemos sido capaces de ver el incomparable valor que tiene Jesús y cedemos a las terribles y apestosas garras del pecado. Así que te voy a decir otra cosa. Evangelio significa buenas nuevas. Son buenas noticias que te he dado hoy. Pero tú sabes algo, esas buenas noticias son buenas mientras vives. Porque el día que fallezcas, si no está Jesús en tu corazón, mi amado, no van a ser tan buenas. Porque no vas a poder alegar ignorancia. No vas a poder alegar ignorancia. Tu vida debe caracterizarse porque tú definitivamente ves el gran y el supremo valor de Jesús y tú dices, esto vale mucho más. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno. Así que mi amado, Él hizo la transacción por ti. Tú no la haces por Él, pero Él la hizo por ti. 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él hizo la transacción por ti. ¿Y tú de verdad te vendes por cualquier cosa de esta tierra? Analiza tu vida. Analiza tu vida. Y date cuenta si realmente tú estás viviendo una vida que se caracteriza por gozo en Jesús. Cuesta, mi hermano. Te lo digo, cuesta. Pero aquel que está en Él, gozosamente hace la transacción. Gozosamente compra esa perla de gran precio. Gozosamente lo hace. Y créeme que no hay dolor más sabroso que tú darte cuenta de que hiciste eso por el gran Dios que te salvó. Mi amado, consumado es. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor Dios, perdónanos, porque nosotros, lamentablemente, Señor, seguimos viviendo en la piscina del pecado. Algunos nadando en ella, otros chapusteando, Señor, en ella. Oh, Señor, perdónanos, porque tú eres la perla de gran precio. Y nosotros, oh Padre, seguimos viviendo como si tú fueses una perla de un mal precio. Abre nuestros ojos, Señor, para darnos cuenta del inmenso valor que hay en Cristo Jesús. De no ser como los fariseos y los seguidores de Jesús, que no sabían ni quién era Él, ni el gran valor del reino de los cielos. Sino, Señor, a reconocer de que en ti y solo en ti hay paz, hay gozo, hay plenitud de vida. Señor, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero gloria, gloria a aquel que en el momento en el que deponga en ese tribunal eterno, tenga a Cristo Jesús como abogado. Señor, perdónanos. Porque esta vez, distinto a como oró Jesús en la cruz,
nosotros sabemos lo que estamos haciendo y aún así seguimos haciéndolo. Bien dice tu palabra, Señor, de que aquel que sabe hacer lo que debe de hacer y no lo hace, le es pecado. Perdónanos, Señor, porque seguimos comparándote con la vanidad de esta vida y seguimos dejándonos gobernar por estas cosas perecederas, como si no tuviésemos un reino eterno a quien rendirles cuenta en el fin de nuestros días. Guíanos, Señor, y danos arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.